Vamos a echar un vistazo una vez más a una canción versionada por Alip Ba Ta con este estilo fingerstyle que tanto le caracteriza. Y de nuevo se trata de una canción indonesia, de una canción tradicional indonesia. Así que vamos a ver qué nos depara todo esto. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Ok, como la canción dura un par de minutitos, vamos a hacer como hicimos la última vez, que parece que os gustó ese formato. Lo que vamos a hacer es escuchar la canción entera y después la volveremos a poner para pararnos en las cosas que me parezca interesante contaros. Bueno, lo primero en lo que me he fijado, si os habéis dado cuenta del detalle, es que me he ido a la descripción a ver en qué afinación estaba esto, ¿vale? Y como veis es muy extraña. Re sostenido, la sostenido sol, re la re, ¿vale? De primera a sexta cuerda. En mi vida había afinado la guitarra en una afinación como esta. Entiendo que esto no es una afinación habitual, ni mucho menos. Será una afinación totalmente libre que ha utilizado este hombre para poder aprovechar esos armónicos naturales que mete de vez en cuando para que suenen como él pretende. Empieza con una escala muy exótica aquí. Si tenemos en cuenta todo el contexto de la canción, la escala sería algo así como... Ya que como estamos en otra afinación, tengo que investigarlo un momento. Si os fijáis, esto es un modo frigio, ¿vale? Pero el séptimo grado está sostenido, ¿vale? Como si fuera una escala menor armónica. Y suena, pues lo dicho, muy, muy exótica. Vale, como veis, esa bajadita que suena también muy oriental viene a ser un slide súper rápido hacia la nota, ¿vale? No suena una nota de origen, simplemente mete el tirón para que suene ese arrastre imitando, pues, instrumentos más orientales, ¿no? Como veis,
siempre utiliza esta escala que os comento. En la música indonesia esta escala recibirá un nombre, ¿no? Si yo busco información con respecto a este tipo de canciones tradicionales, puedo ver que hablan del uso de 2 escalas. Una que se llama Pelog, que es de 7 notas, como es el caso, y otra de 5 notas que se llama Slendro. Y las canciones suelen tener o una escala u otra. ¡Este se está inventando la historia! De todos modos, aquí estoy leyendo que como es música oriental, ya sabéis que nosotros en Occidente estamos muy limitados en cuestión a sonidos, entonces las notas que utilizan ellos en las escalas al final no tienen el mismo sonido o no vibran a la misma frecuencia que las notas occidentales normalmente. Así que al final esto viene a ser una adaptación, una occidentalización, que no sé si esas escalas que acabo de leer tienen que ver con esto, porque por desgracia no tengo ni idea de música indonesia. A lo mejor algún día, con tanto vídeo de Alif Ba Ta, y no solo de Alif Ba Ta, sino de otros tantos indonesios que son unos artistazos, es posible que acabe adentrándome un poquito más en este rollo. ¿Habéis visto lo que ha hecho ahí? Aprovecha pulsando la cuerda en la cejuela, ¿vale? Y hace lo que sustituiría un pequeño bending, ¿no? Este truco lo utiliza bastante Alif Ba Ta, también os digo. Y aquí, sustituyendo lo que sería un trino, hace un arrastre muy rápido. Como siempre veis, estos armónicos artificiales que va marcando él, en los que utiliza el pulgar para pulsar la nota y el índice para marcarla. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! En esto es un verdadero especialista. A veces hace cosas que son muy difíciles de sacar. Y aquí simplemente ha golpeado, normalmente sobre el traste 12. No sé si él lo ha hecho sobre el traste 12. Un segundito. Sí, sobre el traste 12. Por si acaso salta armónico, que suene una octava por encima. O la nota que suene accidentalmente esté dentro del tono. Si os fijáis, ahora está haciendo lo que sería una cadencia andaluza, ¿vale? ¿Vale? Lo que pasa es que me he dado cuenta antes de que lo que hace en realidad es... Y luego vuelve a cambiar para ya cerrar con la cadencia andaluza. ¿Veis? Ahí es probablemente la afinación que ha escogido, la ha escogido para esos armónicos naturales. Y ahora de nuevo aprovecha para hacer este pseudo bending, ¿no? Pero la nota la marca con la mano derecha, porque está demasiado alejada y entonces no puede hacer como hemos hecho antes, aprovechar con la misma mano y tiene que utilizar la otra. Haciendo un tapping, ¿vale? En el traste 12. Aquí, por cómo está construida esta guitarra, o este guitarlele, mejor dicho, no consigo ese medio tono que él sí consigue en la suya. A ver si bajando más por aquí. Y lo he conseguido un poquito más. De nuevo aquí hace ese trino. Voy a hacer para poder hacer la octava. Esa escala tonta.
Y ahí, si os fijáis, ha marcado aquí el armónico sobre el metal del traste 12 para que en vez de sonar la nota al aire suene la octava por encima, ¿vale? Y una vez tiene la nota sonando, le mete aquí los semitonos. La verdad que tiene un sonido muy especial esta canción. Suena muy bonita, pero al mismo tiempo tiene una parte como muy melancólica. Y bueno, qué decir de cómo la toca este hombre. Lo que digo siempre, hace fácil lo difícil. Tú le ves tocando a él y parece lo más sencillo del mundo. Luego intentas hacer tú esas cosas y no resulta ni de lejos tan sencillo. Pues nada, hasta aquí el análisis de hoy. No me queda más que despedirme. Ale, sed buenos.